A ver, jóvenes, vamos a ponernos un poco serios. Sean bienvenidos, les habla el psicólogo José Carreño. Como ya algunos tal vez me conozcan, ya nos hemos presentado anteriormente. Este tutorial es para ser visto cuando ya hayan completado varias actividades que tenemos planificadas en el inicio de este curso. Primero vamos a revisar el plan de clase para ser un poco reiterativos, para que a ustedes les quede muy claro las actividades que se van a realizar. A ver, veamos. Acá tienen el modelo de plan de clase de la sesión. Este modelo de plan de clase lo hemos formado para esta clase, justamente para esta sesión. Acá ustedes lo van a tener en el Patmos colgado. Pueden chequearlo. Vamos a ingresar. Bueno, me va ingresando, vamos revisando. Primero vamos a iniciar con una evaluación de conocimientos previos, las cuales ustedes van a tener que desarrollar en un Google Forms. Ojo, por favor, recuerden que todo este llenado de Google Forms y todas las actividades tiene que hacer con su correo institucional. Ya, ese es el requisito. Esto nos va a facilitar bastante las actividades, el almacenamiento, el compartir archivos con toda la seguridad del mundo. Segundo, tienen ustedes un libro virtual y también tienen un archivo de lo que son conceptos sobre personalidad, que quiero que ustedes me revisen porque van a realizar un trabajo respecto a ello. Bien, también vamos a chequear, vamos a revisar un documental sobre lo que es conceptos de la personalidad. Esto ya a este punto ya lo habrán realizado, como ya les he explicado. También ya a este punto debieron haber contestado su foro de Patmos, donde se les hace algunas preguntas interesantes sobre los conceptos. Ahora lo que estamos haciendo es la socialización del plan de clase y vamos a revisar este tutorial. Este tutorial justamente está acompañado de las diapositivas que también lo tienen ustedes en el curso, en el Patmos, en su curso. Y en base a este tutorial que ustedes están viendo, ustedes van a tener que realizar un trabajo en grupo de un mapa mental. Para ello se les ha colgado el link y un tutorial para el Google. El Google es un programa en línea muy interactivo. Pueden utilizar cualquier otro, pero el Google permite compartir y hacer en tiempo real varias personas. Los grupos van a ser de 4. ¿Ok? Entonces cuando manden el Google, me van a mandar cada uno de ustedes el trabajo, todos me mandan el trabajo, pero algunos hechos que van a ser repetitivos, porque ahí quiero la lista de los integrantes, ¿no? O sea, digamos, fuéramos 4, pero los 4 tenemos que mandar el trabajo. Sí. ¿Es el mismo trabajo? Sí. De esa manera puedo asignarles fácilmente las notas personalmente, pero el trabajo es grupal. O sea, ese trabajo tiene que tener una carátula donde diga los nombres de los integrantes, la sección y todo esto. Luego de esto vamos a tener un webinar que lo estamos programando para el día domingo. Este webinar va a ser ya como una retroalimentación con ustedes. También está colgada ya ese webinar para que podamos opinar sobre todos los avances, dudas, preguntas y vamos a desarrollar algunos juegos de respuestas rápidas que va a ser su evaluación. Bien, jóvenes, entonces una vez que ya tenemos esto, y si ven acá, a ver, ustedes son dos grupos, ¿no? No hay problema de ello. Acá, si podemos chequear, vamos a checar un poco esto. Bien. Acá ustedes pueden visualizar que ya están todas las actividades, ¿no? Que ya debieron haberse realizado y que ahora solo les estoy diciendo de que para llegar a este tutorial ustedes ya debieron haber respondido hasta acá el foro y haber revisado las diapositivas, ¿no? En base a eso ya tienen que revisar este tutorial que también estará colgado en su Patmos. Bien, empecemos. El día de hoy solo vamos a revisar unos cuantos conceptos que desde luego son muy interesantes dentro de lo que es la personalidad. Vamos a introducirnos más. Ustedes ya han leído algunos conceptos, ya han visto videos
los cuales tratan de plasmar puntos importantes que también en el foro seguramente lo han colocado y que vamos a retroalimentar cuando nos toque el webinar de manera presencial. Bien, ¿qué es la personalidad? ¿Qué es el concepto de personalidad? Si se dan cuenta, cuando iniciamos este webinar, vieron esto, una máscara. Este concepto no es poco común para ustedes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de personalidad? Estamos hablando de la famosa máscara, que es etimológicamente en la palabra latina que personam, del cual deviene el tema persona o personalidad, ¿no? Esto era asignado, como saben ustedes, a las máscaras que cubrían los actores dramáticos en la época, los cuales tenían que ejercer un rol. Y bueno, he utilizado esta máscara porque es algo conocido por ustedes, es bastante popular el tema de La Casa de Papel, y el cual fue bastante llamativo al personificar o ejercer algunos roles, como lo son los roles de la resistencia, ¿no? Pero es así como nosotros nos desarrollamos, utilizamos máscaras en la sociedad. Creo que cada uno de ustedes ha ido preguntándose sobre qué aspectos son bastante, podríamos decir, estables en nuestra conducta y qué aspectos no son tan estables. Algunos me dirán cuando hicieron su trabajo, o bueno, van a empezar a hacerlo sobre el tema de la entrevista, que se les va a pedir, que es un trabajo final de esta primera sesión de clase, donde ustedes van a indagarme sobre características estables y no estables de un familiar, ¿no? Y en base a eso ustedes van a reescribir su personalidad o hacer un informe. Hablamos de que algunas personas sostienen máscaras durante bastante tiempo, a las cuales solemos llamar hipócritas, ¿no? Pero nadie se salva, que tire la primera piedra que salga de este pecado. La máscara, al parecer, es una estrategia adaptativa, la cual identifica un yo detrás de esa máscara o detrás de ese rol. Y ojo, lo que estamos hablando es de máscaras ficticias, ¿no? De roles ficticios que tienen una finalidad adaptativa en la sociedad. Y si se dan cuenta, cada vez puede ser incluso más abstracto describir qué cosa es personalidad. Cuando nosotros actuamos de manera diferente con cada persona, vamos a definir de que ciertas características de esa conducta van a definir su personalidad, pero no va a ser su única personalidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, este meme, ¿no? El profesor que tiene que asumir el rol del profesor, tiene que ponerse serio. Bueno, a mí no me gusta ponerme muy serio, pero es necesario. Entonces estoy asumiendo un rol con los alumnos. Ustedes están asumiendo un rol con el profesor que puede ser muy distinto con los padres, ¿no? Por ejemplo, hay personas que les gusta figurar por ciertas habilidades, por ejemplo, como el que estudia, ¿no? Acá tenemos al perrito el que estudia, ¿no? Y tiene su cara de que no, yo sí puedo, ¿no? Pero tal vez en otros ámbitos sea bastante relegado. Entonces ese rol hace que se empodere en el colegio o en la universidad, pero en otros roles sociales no se adapte muy bien. Otras personas siempre asumen ciertos roles que se van repitiendo, tanto en la escuela, en el trabajo, en la universidad, en su casa. Entonces, en este caso, estos roles son más estables. Ahora, la inestabilidad también es un rol. O sea, no estamos hablando solo de que en la escuela es así y tiene otra personalidad en la casa, digamos. Y no podemos hablar de dos personalidades. No, no se habla de dos personalidades, salvo cuando hablemos de un trastorno donde ya se le puso el tema de el famoso trastorno de identidad disociativa, ¿no? O de personalidad múltiple, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de las personalidades normales. Ya profundizaremos en la unidad 4 sobre esto. Estoy gangoso, es la de cuarentena. Bien, entonces el hecho de que esta persona cambie constantemente también es un rasgo de toda su personalidad. Ahora, esas famosas frases que dicen no tiene personalidad, son falsas, todos tenemos una personalidad. Ahora, de la manera como se vaya definiendo, o sea, un poco más borrosa, puedo decir, donde no se entiende bien o no se le conoce bien a esta persona, es distinto, pero sí tenemos personalidad, ¿no?
hay típicos roles que suelen ocuparse en las escuelas, en las universidades, ¿no? Ustedes ya irán poniéndole categorías, adjetivos a los sujetos, a sus amigos. Y eso justamente es uno de los aspectos importantísimos de la definición de personalidad. Los adjetivos, la descripción de cualidades o características. Acá tenemos varias definiciones que seguramente ustedes ya han revisado, porque les he dejado un libro, les he dejado estos materiales de revisión sobre la personalidad, ¿no? Por ejemplo, Nathan Brody habla de que para conocer la personalidad tenemos que centrar en qué aspectos vamos a evaluar o qué aspectos sí se pueden estudiar. Porque hablar de personalidad incluso podría hablar de aspectos o características culturales, ¿no? Cómo es el aymara, cómo es el quechua. Pero en este caso lo que vamos a revisar, según Nathan Brody, es los puntos a los cuales le vamos a asignar una medición o una forma de estudio. Es lo importante cuando estudiamos la personalidad. Entonces, para él será que es el conjunto de pensamientos, sentimientos, deseos, intenciones y tendencias a la acción que contribuyen a los aspectos importantes de la individualidad. O sea, esa palabrita última, jóvenes, pónganle atención. Son aquellos aspectos que contribuyen a la individualidad. Dentro de esto, entonces, toda característica que te haga distinto o que te diferencie hasta cierto punto y al confluir en ti te den una identidad única hasta cierto punto, es personalidad, ¿no? Hay aspectos que puedes compartir con muchas personas, pero esas características pueden ser distintas en ti. Por ejemplo, el hecho de ser extrovertido o ser introvertido, en mi caso. Muchas personas pueden ser introvertidas, pero la forma en que yo desarrollo o muestro mi introversión es distinta. Por ejemplo, a mí me gusta hablar en público. Un introvertido dice, pero eres introvertido, ¿cómo puedes hablar en público? Mi introversión la demuestro con personas nuevas, sobre todo cuando era más joven, incluso con mujeres. Era difícil a mí hablar con mujeres. Ahora no es tan complicado. Entonces, ese detalle es un aspecto de la introversión, ¿no? Hay otras corrientes que desde luego vamos a profundizarlas, como por ejemplo de Freud, ¿no? Para Freud más bien no solo le asigna un concepto, sino le asigna una estructura. Si se dan cuenta, es una de las corrientes que más ha tratado esto de la personalidad, dándole tal vez una dinámica, ¿no? De ahí viene psicología dinámica, ¿no? Dice que es una estructura del término en tres fuerzas, ¿no? Que interactúan entre sí, ¿no? El famoso ello, el yo y el superyo. El ello va a constituir la parte inconsciente, interna. El yo sería justamente lo que hablamos de lo que hablamos como persona en otras corrientes, ¿no? El yo. Yo soy José Carreño, o yo soy Juan Pérez, o Manuelito, Juanito, lo que desee. Y el super yo más bien podría encarar ciertos aspectos como los roles sociales, una parte de los roles sociales. Yo no soy José Carreño, yo soy tu profesor, o yo soy el profesor, como dije hace rato, ¿no? Entonces el super yo sería la parte normativa, la parte que te permite adaptarte, la parte en la que tienes que asumir un rol. Tú no te puedes comportar en el salón de clases como te comportas en tu casa, ¿no? No le gritas al profesor como le gritas a tu madre, posiblemente. O si es que le gritas, entonces ese super yo está debilitado según lo que hablaría Freud. Pero esto no se preocupen, vamos a profundizar mucho más cuando nos toque las corrientes de las teorías de la personalidad. Para Jung también dice que, también un psicoanalista dice que existe una red compleja donde busca una armonía entre estas fuerzas internas, inconscientes y las fuerzas externas. Él fue uno de los primeros que le asigna el término personalidad a justamente esa máscara, ¿no? Porque Jung fue también compañero, discípulo de Freud, pero estudió bastante el tema del misticismo y los aspectos culturales que vamos heredando, ¿no? Es más, él fue el primero que definió la personalidad a través de un test que sustentaba 8 estilos de personalidad a través de la combinación de las actitudes de introversión y extroversión que él también acuñó. Ojo, cuando tú hablamos de introversión y extroversión, recuérdense de Jung. Fue los primeros que habló de que la extroversión es cuando sacamos la energía, porque según los psicoanalistas, la psique es energía, ¿no? El psiquismo, hacia el exterior,
Por eso extrovertidos, vertimos nuestras energías hacia el exterior, y los intravertidos. O sea, él no mencionaba la extroversión, sino no le mencionaba la introversión, sino la intraversión, para dar el término de interior. Y de ahí eso se juntaba con 4 funciones básicas, que son el pensamiento, el sentimiento, la sensación y la intuición. Y combinando esto salían los 8 tipos. Eso cuando nos tocan las corrientes vamos a revisar ese test, que es muy interesante. También hay otros autores que mencionan de que la persona es una región diferenciada del espacio de vida, ¿no? Y está separada del medio ambiente por un límite. O sea, hay un exterior y un interior. Hay un lo que soy yo y hay un lo que no soy yo. ¿Qué eres tú? Te preguntarás. Bueno, yo soy tal cosa, yo soy egocéntrico, yo soy amigable, yo soy amistoso. ¿Qué no eres? Yo no soy conchudo. No sé, adjetivos que diferencian lo que eres de lo que no eres. Y es el límite. Mientras más formado está, hay mayor estabilidad. Es como tú fueras un recipiente donde tendrías tu psiquismo como una agua, ¿no? Y tú eres un jarrón. Si es que tu jarrón hace agua, o sea, está roto, está quebrado, es poroso, entonces los límites entre lo que tú eres y lo que no eres se va a confundir, entonces estás fragmentado. Algunos le tendrán la película Fragmentado, que bueno, es una película de ciencia ficción, pero ejemplifica un poco cómo el yo también puede fragmentarse y producir trastornos. Y eso es lo que vamos a ver también en el curso. Pero mientras esté más definido, entonces puede contener, pero también puede fluir de adentro hacia afuera. Ahora, si eres una persona demasiado cerrada, esta energía no va a compartirse, no va a fluir. También es necesario. Entonces, como que ya a tu jarrón le pones una tapa, un tapón, y te vuelves una persona rígida. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, esta vida se estructura según Kurt Lewin en una región perceptual, ¿no? Lo que es mis movimientos, mi ambiente psicológico y una porción central denominada interna, ¿no? Mis pensamientos. Skinner, si se recuerden psicología general, Skinner más bien no le asigna mucha valía o valor a la personalidad, porque recuerden que él era conductista. Entonces él decía que la vida subjetiva, al ser poco medible, al ser poco entendible y científicamente estudiable por la psicología, según él, era algo superfluo. Era solo un reflejo de tus hábitos y tus conductas exteriorizadas, ¿no? Entonces todas estas conductas tenían que ver con respuesta y estímulo, respuesta y organismo, ¿no? En algunos casos. Cuando otros autores, como Bandura, ya fue completando el concepto. Entonces, para él, la subjetividad no va a tener valor porque lo que hace cambiar la conducta o a la persona serían los estímulos del medio, ¿no? Los reforzadores del medio. Pero igual vamos a revisarlo eso. Bien, Bandura, que es un psicólogo social que toma muchos aspectos de Skinner, pero conceptualiza o su constructo lo complementa con lo que es el organismo, que somos nosotros, considera a la personalidad como una interacción entre 3 cosas: el ambiente, el comportamiento y los procesos psicológicos, lo que les decía. Estos procesos consisten en esa habilidad que dice acá la diapositiva para abrigar imágenes en nuestra mente y en el lenguaje. Pero también Bandura mencionaba de que nosotros buscábamos nuestros propios reforzadores, que no éramos objetos pasivos, y que los objetos más reforzadores podrían ser con los cuales nos identificamos fácilmente. Por ejemplo, si tú siempre has apreciado a imágenes de autoridad, o tal vez siempre te ha gustado o te gustaría ser un adulto con cierto poder, no sé, podría ser, te puedes identificar fácilmente con la imagen del profesor. Pero si toda la vida más bien has renunciado y has rechazado la imagen de autoridad porque tal vez ha sido agresiva contigo, entonces es más fácil que te identifiques con el desvalido, con la persona que ha sufrido o con tu par, que también se siente incomprendido. Ahora, Gordon Allport también menciona que la personalidad más bien deberíamos estudiarla desde su individualidad, o sea, cada persona para trabajar la personalidad presenta un único patrón de sistemas psicofísicos que determinan su conducta y su pensamiento. O sea, podemos ver que todos tenemos personalidad y en algunos casos nos parecemos, pero para darle con la esencia de la personalidad, Allport menciona de que existen rasgos trascendentales, rasgos centrales o rasgos capitales y también rasgos secundarios.
Murray menciona de que la personalidad es lo que trata de explicar lo que es la conducta de un individuo, ¿no? ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué él hace lo que hace? ¿Por qué mató a quien mató? ¿Por qué sufrió y se cayó? Entonces, la respuesta a estas preguntas es la personalidad. ¿Qué personalidad tenía? Bueno, era una persona así, era una persona así. Entonces, Murray, que también era psicoanalista, trata de explicar eso a través de las motivaciones, si se dan cuenta. Murray estableció bastante el estudio de las motivaciones, que es un punto muy importante en el estudio de la personalidad, ¿no? Que puede explicar mucho. Cattell, que es más bien de la corriente de los factoriales, de la teoría de los rasgos, de la teoría estadística, nos menciona que la personalidad es ese aspecto estadístico que permite la predicción de lo que haría una persona en determinado momento. Por ejemplo, en mi trabajo, yo soy psicólogo forense. Eh, Cuando trabajaba en penales, ahora ya no lo hago, trabajo en la fiscalía, trabajaba en penales, nosotros nos pedían un informe de resocialización. Mediante este informe yo tenía que decir que mediante los rasgos de personalidad que tiene este sujeto o los rasgos o hábitos nuevos que ha aprendido y que se han podido interiorizar como rasgo, tal vez un rasgo secundario, esta persona se encuentra resocializada y por ende no figura un peligro para la sociedad. Eso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la personalidad tratamos de adivinar, porque estamos haciendo eso de manera científica, tratamos de predecir cómo será su conducta, ¿no? Una persona fácilmente influenciable, fácilmente que cambie de opinión, entonces si es que va a entrar en un trabajo, también fácilmente va a cambiar de opinión de seguir con ese trabajo o cumplir con las metas. Pero esto no significa que va a ser una cadena sin parar. Podemos cambiar ciertas cosas y eso vamos a ir estudiándolo. Pero entonces la teoría de los rasgos justamente vela por eso, ¿no? Eisen también es otro estudioso de la teoría de los rasgos, no tan estadista como el otro, pero sí estudia un poco el factor organísmico, ¿no? Entonces dice que la personalidad es una organización más o menos estable y perdurable, tanto el temperamento, el intelecto, incluso dice que el físico, ¿no? Y estos aspectos que son estables y perdurables, como ya les he dicho en las preguntas, ¿no? En los trabajos anteriores, sobre qué aspectos son estables y qué aspectos son cambiantes, los aspectos más estables son los que van a determinar la adaptación. Profesor, si lo más estable que tengo es mi inestabilidad, ahí está tu rasgo. Tu inestabilidad va a determinar tu adaptación única al ambiente. Entonces va a tener un concepto de jerarquías, ¿no? De qué aspectos son más estables y qué aspectos son menos estables. Ahora, llegamos a uno de mis autores favoritos, ¿no? Que tiene que ver más que todo con la psicopatología de la personalidad, que es Milon, ¿no? Milon dice que la personalidad representa un patrón profundamente incorporado. O sea, si nos podemos analizar un poquito el tema de profundamente incorporado, estamos hablando de aspectos inconscientes, aspectos viscerales, aspectos un tanto biológicos y que muestran claramente rasgos cognitivos, afectivos y conductuales, ¿no? Y que se manifiestan y que persisten por largos periodos de tiempo, ¿no? Estos rasgos emergen de una complicada matriz, tanto de disposiciones biológicas como también del aprendizaje experiencial. O sea, parten de ese aspecto profundo biológico y que se complementan con el aspecto de aprendizaje experiencial. Dice que existen dos procesos situados en el centro de la personalidad. Muchas veces cuando queremos describir la personalidad decimos cómo es esta persona con sus amigos, cómo es con los demás, por qué eres así. Pero a veces olvidamos algo importantísimo. No solo es cómo te relacionas con los demás, sino también cómo te relacionas contigo mismo. ¿Eres un verdugo contigo mismo o eres una persona que te adulas demasiado y ni siquiera te criticas? Hay personas que pueden ser deprimidas y el factor más importante que van a identificar en esa persona es que es muy crítico consigo mismo. Ni siquiera se deja disfrutar, ni siquiera valora lo que de sus aciertos, porque siempre los va a tratar de minimizar él mismo. Entonces, si se dan cuenta, ese aspecto al parecer puede tener su origen en aspectos anteriores o en aprendizajes persistentes. Eso vamos a analizar. Bien, por sus preguntas, eso ha sido un efecto del cine. Estamos ahora en modo cine.
Hagan, por favor, anoten mientras vamos avanzando en este tutorial sus preguntas para que en el webinar pueda contestarlas. Bien, ahora, ¿cómo enfocamos el estudio de la personalidad? Bien, este punto es justamente el punto que corresponde a la segunda sesión. La segunda sesión donde ustedes vamos a desarrollar estrategias de mediciones, formas de ver y estudiar la personalidad y que ustedes mismos van a desarrollar un trabajo que ya lo sabrán el día domingo, donde se va a colgar más información del webinar para la segunda sesión. Bien, jóvenes, nos vemos. Espero que les haya gustado este pequeño tutorial. Será hasta la siguiente sesión. Adiós.